Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Ayer se realizó un control general por la entrada al muelle de Oranjestad para controlar así a las personas que ofrecen servicios como tours para la isla y que al parecer estaban siendo una molestia para los turistas que se bajaban de los cruceros en el muelle de Aruba. Como recientemente la policía de la isla lo había anunciado, se llevó a cabo un control en el área de playa, más específicamente en el muelle de Oranjestad. Allí estuvieron varios departamentos haciendo controles a los buses que prestan el servicio de tours. Al parecer se están presentando quejas que a los turistas los están molestando con ciertos operadores de tours cuando llegan de sus cruceros. De inmediato que llegan al muelle son atacados con promociones, buenos precios y ofertas para el uso de sus servicios. Allí se controlaron documentos y permisos para garantizar que están cumpliendo con todas las reglas. Asimismo, se controló la documentación de varias personas que estaban trabajando allí, en donde quedó demostrado que cerca de 10 personas fueron llevadas a la guardia de seguridad, ya que no pudieron demostrar que tenían sus documentos en orden. Este tipo de controles ayudan a que este muelle de Oranjestad trabajen personas que estén legalmente acreditadas para prestar un buen servicio. El proceso entre el gobierno y las FARC no se firmaría este año, según lo manifestó el máximo jefe de esa organización guerrillera, Timo León Jiménez, alias Timochenko, en una entrevista que él concedió a un portal de las FARC. Esto se da luego de que al presidente Juan Manuel Santos haya insistido en varias oportunidades en su aspiración de que este año quede listo el acuerdo entre su gobierno y la organización subversiva. Según la publicación revelada en el portal de las FARC, frente a las condiciones de la Mesa de La Habana y a los tiempos de negociación, el jefe de esa guerrilla dijo: es fácil concluir que los plazos para este año no dan. Debe tenerse en cuenta también que el tema de la dejación de armas y el cese bilateral del fuego no van a ser sencillos. Una declaración que contrasta con la del presidente Juan Manuel Santos, concedida en enero pasado a nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. ¿Usted cree, presidente, que la paz se va a firmar este año? El año pasado usted dijo en términos de meses, no de años, y estamos en el año siguiente. ¿Usted qué piensa de tiempo? Yo creo que se firma este año. Al respecto, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, dijo que se trata de una noticia desalentadora. No es buena noticia decir que este año no se va a firmar la paz. Yo le diría al señor Timochenko, trabajen más, dediquen más tiempo. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, aseguró que los tiempos y la agenda son manejados exclusivamente por las FARC. Desacredita totalmente la palabra del presidente, que ha prometido ya en 5 ocasiones que la firma de un acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina. En contraste, León Valencia dijo que como nunca las FARC tienen certeza que se firmará el acuerdo de paz. Están discutiendo los procedimientos y tiempos para firmar los acuerdos que faltan, pero ya hay como una ruta establecida por ellos. Todos coinciden en la necesidad de firmar el acuerdo para terminar con el conflicto. Y comenzaron oficialmente los cierres nocturnos en la frontera con Venezuela como medida para contrarrestar el contrabando. Allí también hay una tensa situación en el departamento de La Guajira, donde sus habitantes se cansaron del abandono estatal y se declararon en paro. Veamos lo que sucedió anoche en el primer día de cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. A las 10 de la noche en punto, hora venezolana, 9:30 de Colombia, miembros de la Guardia Nacional cerraron la frontera. Sobre los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar instalaron barricadas, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos. Son 5 minutos, estaba dejando un familiar en el aeropuerto y me perdí. Varios conductores que llegaron a esa hora tuvieron que devolverse a Cúcuta. Estudiantes de la nocturna procedentes del vecino país también se vieron afectados por la medida. Vengo de estudiar y para mi sorpresa toca esperar acá hasta las 5 de la mañana. No podemos pasar ni teniendo los papeles de nuestro país. Tenaz porque me encuentro con la sorpresa es que casualmente era según cierre de vehículos, ¿no? Entonces no dejan pasar a estudiantes, eso me parece muy injusto. Además, las luces de los puentes fueron apagadas por los guardias venezolanos. Horas antes, los habitantes y gremios de la producción habían rechazado el cierre fronterizo como mecanismo para combatir el contrabando. Es una decisión absurda y casi que la podemos llamar ridícula, porque realmente el problema no está ahí.
en este tipo de frontera. El problema está en las trochas. Entre Cúcuta y Paraguachón, Guajira, hay 240 trochas. En Arauca se vivió una situación similar. Sobre el puente internacional José Antonio Páez, la Guardia Venezolana instaló barreras que impidieron el tránsito de carros y motocicletas. Afecta mucho porque... En La Guajira también se cumplió el cierre del paso por Paraguachón. Y ante la inminente noticia de la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre la entrada del ébola a diferentes países, quisimos saber en Aruba cómo se están alistando para combatir esta entrada y si llegaría a suceder, cuáles serían las acciones a tomar. Esto es lo indicado por el Departamento de Salubridad Pública de Aruba frente al ébola. Desde el viernes de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró el ébola como una emergencia internacional de salud pública o una alerta global de una enfermedad contagiosa que es un riesgo para muchos países. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta global. Aruba en principio tiene que tener ciertos procedimientos si es el caso que una persona contraiga esta enfermedad y se contagie, presentando síntomas como fiebre aguda, dolor de cabeza, dolor muscular, de articulaciones, y esto se puede manifestar con una hemorragia, vómitos y diarrea. Esta enfermedad tiene una tasa del 90% de mortalidad, una enfermedad altamente contagiosa, pero el sistema de transmisión no es rápido. El contacto con una persona ya con síntomas es el riesgo más grande para contraer el virus del ébola. Aruba, según la Agencia de Salud Pública del Caribe, concluyó que los países en el Caribe no tienen mucho riesgo para contraer este virus, ya que no hay flujo entre África y el Caribe. Si se presentara en Aruba, debe ser aislada esta persona directamente, y hay un plan nacional hecho en el pasado por la gripe porcina y al cual también se le está aplicando para el ébola también. En el mundo se han presentado 1.800 casos del ébola, de los cuales ya han muerto 1.000. Aruba se está listando si es el caso y están trabajando con socios importantes para la entrada de personas en el puente aéreo y también en el puerto de crucero, para así seguir con una vigilancia, y también personas que vienen de diferentes lugares que pueden tener contacto con el África o lugares como Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. En medio de un dolor desgarrador eran velados los restos de una mujer asesinada de un balazo en la cabeza por su ex concubino en República Dominicana, quien cometió el sangriento hecho en la presencia de uno de sus hijos y luego se quitó la vida. Como nos cuenta Rocío Quiroz, este feminicidio ocurrió en el sector de Pantoja, en Santo Domingo, donde además resultó herida una hermana de la víctima. La tragedia tocó por tercera vez a la familia Berigüete Sánchez. A menos de 2 años de enterrar a su hijo muerto en una riña y a su esposo, esta mujer vuelve a revivir el dolor, esta vez con su hija Evelyn, de apenas 26 años. La vida de Evelyn Berigüete fue cegada de un disparo en la cabeza de manos de su ex concubino, Jonathan de la Cruz Rojas, alias Peluca, en un hecho ocurrido en la casa número 22 de la calle Francisco Alberto Caamaño del referido sector. Él estaba, que quería que ella estuviera con él a la mala. Ella tenían 3 años separados y él seguía acosándola. En el hecho también resultó herida en el brazo derecho una hermana de la víctima, identificada como Rosaura Berigüete Sánchez, mientras que el victimario posteriormente se suicidó con la misma arma. Estábamos sentados en una casa de una amiga, y él llegó en una motocicleta, se desmontó, entró a la galería y ahí me disparó a mí, le disparó a ella y se disparó a él. Según los allegados de la víctima, hacía menos de 2 semanas que Evelyn había sometido ante la justicia a su ex concubino por maltrato, pero este solo recibió una orden de alejamiento. Como si fuera poco, la tragedia ocurrió frente a los ojos de uno de los 2 hijos procreadas por la hoy Otsisa y su verdugo. El niño, al ver eso, cogió la pistola, se la puso en la cabeza. Los restos de Evelyn Berigüete son velados en la funeraria municipal de Los Girasoles y recibirán santa sepultura mañana a las 10 en el cementerio Cristo Redentor. Rocío Quiroz, Noticias SIN.
Hoy se declara mundialmente como el Día de la Juventud y en Aruba el ministro de Asuntos Sociales y Juventud quiso también hacer parte de esta celebración, pero durante una semana en la que se llevarán a cabo charlas de información necesaria sobre diferentes tópicos para la concientización de nuestra juventud. Recientemente el ministro de Asuntos Sociales y Asuntos de Juventud, Paul Cruz, estuvo dando una charla sobre la importancia de la juventud en nuestra sociedad. Esta semana, iniciada desde ayer 11 de agosto hasta el viernes 15, estará completamente dedicada al tópico de la juventud. Hoy se celebra el Día de la Juventud y para eso es importante poder conocer cuáles son los tópicos más relevantes para tener una juventud consciente. En esta charla con diferentes socios importantes, el ministro Paul Cruz indicó que los jóvenes hoy en día están tan expuestos a diferentes tópicos sociales que pueden influir en sus pensamientos y en sus acciones, que es por eso que se deben generar mecanismos para que estén conscientes de tener una juventud sana. El 12 de agosto es oficialmente el Día Internacional de la Juventud para las Naciones Unidas. En cuadro de eso, proclamamos la semana 11 a 15 de agosto como la Semana de la Juventud acá en Aruba, donde todas las instancias que trabajan con niños, con jóvenes, van a exponer su trabajo a la comunidad. Tenemos más de 50 organizaciones trabajando diariamente en el desarrollo de los niños acá en Aruba y queremos exponer y mostrar a la comunidad dónde están estas instancias, cómo uno puede acercarse, qué tipo de servicio brindan estas instancias y naturalmente dándole valor una vez más a los jóvenes de esta sociedad. Un joven que invertimos ahora en esa educación, en ese buen ambiente, en su educación, creo que va a ser un líder después para nuestra isla y eso es lo que estamos tratando de estimular por medio de un manejo consistente a desarrollar líderes de nuestra sociedad. Y el Ecuador también está tomando medidas contra el ébola, esto ante la alerta internacional por el brote del peligroso virus desatado en el África. El Ministerio de Salud de ese país anunció la adopción de medidas sanitarias por la alerta internacional. Se dispone que puertos y aeropuertos notifiquen de inmediato posibles casos de pasajeros contagiados. Tyron Martínez llegó esta mañana desde Estados Unidos. Aunque no sabía que en Ecuador ya se implementan medidas de prevención por el ébola, sostuvo que es lo mejor para evitar su expansión a escala mundial. Me parece muy bien porque esto que uno nunca sabe lo que le pueda pasar de hoy en día, ¿no? Y definitivamente no es tan solo aquí, estamos hablando a nivel mundial. En su página web, el Ministerio de Salud Pública se refiere a la declaratoria de emergencia sanitaria internacional por este virus. En uno de los puntos recomienda detección de casos compatibles, con reporte inmediato a las autoridades de salud pública y con colaboración de personal de establecimientos de salud, aeropuertos y otros puntos de entrada. Búsqueda de toda persona que haya tenido contacto con el virus ébola en los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas, si se detecta un posible caso. Para el director general del Servicio de Malaria, Julio Palomeque, es difícil identificar a los contagiados por este virus, por lo que explicó más sobre la disposición para embarques y vuelos que ingresan al país. Tenemos que saber de dónde están viniendo los pasajeros, los que vienen en vuelo, los que vienen en mar, de dónde vienen, qué tiempo de traslado, algún problema durante el vuelo. Si es marítimo, dura días o semanas y ahí el médico del barco tiene que avisar antes de llegar al puerto si es que tiene algún tipo de problema. El ministerio indica además que médicos del Instituto de Salud Pública e Investigaciones, aquí en Guayaquil, realizarán los exámenes y pruebas de laboratorio de los posibles casos contagiados con el virus. Si se presenta algún caso sospechoso, las autoridades del Ministerio de Salud transferirán al paciente a un establecimiento de salud, en el cual será aislado. Sí hay primero estos compañeros médicos que están conformando un equipo de trabajo con laboratoristas, enfermeras, en los diferentes puertos y aeropuertos de llegada internacional. El ministerio sugiere a los viajeros ecuatorianos que se dirijan a los países donde existe el brote de ébola, entre ellos Guinea,
Liberia, Nigeria y Sierra Leona que se informen sobre los riesgos y características de la enfermedad. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.